En videos anteriores nosotros comenzamos a estudiar la filosofía y fuimos viendo diferentes filósofos como lo eran los primeros, que eran Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Sócrates, Platón. Y Platón, este señor que vemos aquí en el fresco de Rafael, la Escuela de Atenas, tendrá un discípulo, que será ni más ni menos que Aristóteles, que es este señor que vemos al lado de Platón. Ahora bien, Platón, como decíamos, fue maestro de Aristóteles, pero sin embargo sus filosofías se van a diferenciar por completo. Vayamos un poquito a las notas biográficas de Aristóteles. Aristóteles nace en el 384 antes de Cristo, en Estaragita, en la zona de Macedonia. Tal es así que va a llegar inclusive a ser preceptor de Alejandro Magno. Para aquellos que les interese la historia o profundizar en este tema, los invito a que vean nuestros videos de historia, ya que tenemos un video destinado a enseñar la vida de Alejandro Magno y sus campañas, su imperio. Ahora bien, volvamos a Aristóteles, nuestro maestro. Aristóteles va a tener muchas obras, ha redactado varias obras, como lo son su Metafísica, así como también la Ética a Nicómaco, una obra política llamada con ese nombre, Política, y la famosa Poética. Ahora bien, como vemos, tal como lo hizo Platón, también Aristóteles revolucionó la filosofía e tocó todos los temas habidos y por haber hasta ese momento, los temas de interés. Vamos a pasar a estudiar de lleno la filosofía aristotélica. Esta obra que estamos viendo es llamada Aristóteles contemplando el busto de Homero y la pintó el famoso Rembrandt en el año 1653. Pero lejos de este detalle estético en nuestro video, nosotros lo que queremos resaltar es que para Aristóteles la filosofía, o mejor dicho, él la definió como la ciencia de las primeras causas. La filosofía entonces es la ciencia de las primeras causas, es decir, la ciencia de los primeros principios de todo lo que hay en la realidad, en el mundo. En su obra metafísica, que nosotros la nombramos hace algunos segundos, él hizo una especie de repaso por la filosofía anterior, por los pensadores anteriores. Inclusive va a decir que los milesios recordemos, estos primeros filósofos tales Anaxímenes, Anaximandro, decía que ellos fueron los primeros en filosofar por el hecho de que buscaban el arjé, es decir, este principio primordial para poder explicar el origen de las cosas y que fueron los primeros en introducir los elementos naturales como explicación natural al origen del cosmos. Por eso se debían destacar dentro de lo que era la historia de la filosofía. Pero al llegar a su maestro, es decir, al llegar a Platón, Aristóteles va a decir, no estoy muy de acuerdo. Aristóteles opina, o mejor dicho, critica la separación que hace Platón, critica la división, como decíamos, que hace Platón entre las cosas sensibles y las ideas que imitan estas cosas sensibles. Es decir, lo que va a criticar fundamentalmente es esta división entre mundo sensible e inteligible. Pero vayamos a hacer un espacio en nuestra pantalla porque hay mucho más que decir de la filosofía aristotélica. Ustedes dirán, bueno, Aristóteles se
dispuso a criticar la filosofía de su maestro. ¿Pero qué tenía para ofrecernos ellos? Primero que Aristóteles pensaba que una cosa no puede estar separada de su sustancia u entidad, porque si esto es así no puede ser conocida ni explicada. Y estamos introduciendo en nuestra pantalla un concepto que hasta el momento en nuestros videos no hemos tocado, que es el concepto de sustancia. Si nosotros pensamos en la sustancia, quizás pensamos en algo líquido, ¿sí? Nos remite a alguna pócima, algo así. Pero la sustancia, para Aristóteles, aquello que él llamaba ousia en griego, era lo que es en tanto que es. Y seguramente se están haciendo un lío tremendo, porque lo que es en tanto que es, lo podemos entender como una especie de esencia, para que ustedes más o menos se den una idea. Es aquello que ayudaba a que la cosa sea lo que era. Pero vayamos por partes, no se desesperen amigos, porque Aristóteles dice que la sustancia era un compuesto de materia y forma. Por materia entendemos aquello de la que la cosa está hecha, aquello de lo que la cosa está hecha. Es decir, en el caso de la silla, la madera. Si fuera una silla de madera, en el caso de una silla de plástico, el plástico. Y por forma, entendemos la determinación de una cosa. La determinación esencial de una cosa. Es decir, lo que hace que la cosa sea lo que es. Lo que es en tanto que es. Lo que hace que la cosa sea lo que es. Lo que hace que la silla, por ejemplo, sea silla y no mesa. Para que a ustedes les quede bien puesto el ejemplo. Materia y forma entonces son dos conceptos claves que nos van a explicar o que hacen, mejor dicho, que la sustancia sea algo determinado, algo único. Por ejemplo, en la fabricación de una silla de madera, volviendo al ejemplo, se pasa de algo que es madera, es decir, algo que es materia, al objeto silla. Ahora bien, nos falta un concepto más dentro de esto que es la sustancia. Y es aquello que se denomina accidentes de la sustancia. ¿Qué son los accidentes de la sustancia? Los accidentes de la sustancia los vamos a entender si los nombramos. Son la cualidad, la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, así como también la posición, la posesión y también la acción y pasión. Es decir, son accidentes. Vamos a explicarlo mejor con el ejemplo que nos da Aristóteles. Por ejemplo, si nosotros tomamos un hombre o un caballo, la sustancia, supongamos que es un hombre o un caballo, ¿sí? Por tomar dos objetos. La cantidad sería, por ejemplo, 2 pies en el caso del hombre o 4 patas en el caso de un caballo. La cualidad sería, por ejemplo, blanco, negro, trigueño, refiriéndonos, por ejemplo, al color de la piel. La relación sería, por ejemplo, mayor, al decir este hombre es mayor que el otro. El lugar puede ser, por ejemplo,
en su casa, en el patio, en la cocina. El tiempo vendría a ser, por ejemplo, hoy, ayer. La posición podría ser parado, por ejemplo, o sentado. La posesión, por ejemplo, está armado. La acción, por ejemplo, corta o quema. Y la pasión es cortado. Ahora bien, todas estas son llamadas categorías, todas estas que hicimos referencias. Y son muy importantes para poder comprender la sustancia. Faltan dos conceptos, que son los conceptos de potencia y acto. Con concepto de potencia, Aristóteles se refiere a la materia considerada dinámicamente, la materia dinámica. Y con el concepto de acto, la forma consumada. La forma consumada. Para hacerlo por medio de un ejemplo, siguiendo el ejemplo de la silla, el árbol vendría a ser la silla en potencia. Es decir, puede ser silla en el futuro, pero en acto es árbol. En toda esta teoría, la filosofía aristotélica es denominada realista. Es decir, las cosas tienen una existencia propia independientemente del acto de conocimiento del hombre. Esto es básicamente la filosofía aristotélica. Claro está que nosotros hicimos un resumen. En caso que tengan dudas con respecto al concepto de potencia y acto, con respecto al concepto de accidentes o sustancias, pueden hacer sus preguntas en nuestro espacio para los comentarios. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí y sigamos estudiando juntos la filosofía de la historia mundial. Gracias.